Bueno, continuamos con el programa y seguimos con una mesa redonda titulada Aspectos éticos, interculturales y políticos en la difusión de los resultados de evidencias generadas por la investigación en metales pesados. La idea es discutir algunos aspectos que hay que considerar, sobre todo aquellos investigadores que plantean proyectos de investigación relacionados al planeamiento de un protocolo epidemiológico de salud pública relacionado a metales pesados, su ejecución y la posterior entrega y difusión de resultados. Sobre eso va a tratar la mesa redonda. Para ello tenemos al doctor Freddy Cachugomán, que es el presidente del Comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha venido un representante de la Coordinación Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional Indígena, al doctor Osvaldo Salaverry del Centro Nacional de Salud Intercultural, y a la magíster Tesania Velázquez Castro, directora de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces vamos a empezar. Cada uno de los ponentes va a tener 10 a 15 minutos para al final de la ponencia de los cuatro profesionales podamos hacer una ronda de preguntas. Yo sé que es un tema bastante interesante, bastante importante, por lo que ya hemos visto ayer y el día de hoy, y amerita toda la atención y las preguntas que ustedes quieren hacer. Entonces doy paso a el doctor Freddy Cachugomán para que empiece su disertación. Doctor. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación a este importante evento. Como bien mencionó, me han pedido hablar sobre los aspectos éticos. Soy presidente del Comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy médico también, estudié ahí en Cayetano Heredia y ahora estoy trabajando también en el instituto apoyando la gestión del Dr. Walter. Voy a referirme a este tema de ética en la investigación y cómo digamos, es importante reflexionar cuando uno habla de la ética de la investigación, reflexionar de dos aspectos. El primer aspecto es que cuando uno hace ética en la investigación, siempre tiene que considerar que cualquier tipo de investigación expone a cierto grado de riesgo o incomodidad a los pacientes. Cualquier tipo de investigación, así sea, por ejemplo, una encuesta sencilla, si es que el estudio está inapropiadamente diseñado, vamos a hacer perder el tiempo a la persona que está contestando una encuesta, pero este riesgo puede incrementarse dependiendo del tipo de investigación que realizamos. Si hacemos una investigación tomando muestras de sangre, entonces también, si es que la investigación está mal diseñada, podemos exponer a dolor innecesario a las personas. Y finalmente, si hacemos estudios mucho más complejos, como estos estudios que hay de quelantes, por ejemplo, para tratar de eliminar los metales del cuerpo humano, también podríamos incluso producir ciertos eventos adversos en las personas si es que los estudios no están bien diseñados. Entonces, por un lado, es importante reconocer que al hacer investigación con personas nos exponemos a riesgo e incomodidad. El segundo punto es que, a pesar de que hay estos riesgos, la sociedad reconoce que la investigación con personas es muy importante y a veces es la única forma de responder preguntas que son importantes para mejorar el bienestar y la seguridad de las personas. En ese sentido, tenemos que reconocernos nosotros como investigadores que tenemos una especie de privilegio que es otorgada por la sociedad hacia nosotros de hacer investigación con personas. Y en ese sentido es nuestro deber, no solamente funcional como investigadores, sino un deber ético y moral, proteger a las personas en todo momento cuando hacemos investigación. La siguiente. Yo tengo el control. Está ahí, ¿vale? Pues para comenzar y hablar ya de los dilemas, me gustaría reflexionar sobre esta frase, este proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres ir lejos, ve con otros. Bueno, ahí está un baobab para los que les gustan un poco los paisajes, un árbol espectacular. Pero la idea es, en realidad, cuando tratamos de reflexionar sobre los dilemas éticos que tenemos con diferentes tipos de investigaciones, tenemos que conocer que en realidad es la responsabilidad de múltiples actores
proteger y evitar que estos dilemas digamos, existan y proteger adecuadamente a las personas en investigación. En esta presentación voy a hablar brevemente acerca de las consideraciones éticas en la comunicación de los resultados de investigaciones, y aquí me voy a referir a la conducta responsable. ¿Qué tan importante es la integridad del investigador en la comunicación de los resultados, sobre todo cuando estamos hablando de estas investigaciones con metales pesados? A la prevención y a las estrategias que han surgido para prevenir la mala conducta, voy a hablar algunos de los dilemas éticos en la investigación con metales pesados y un poco de la experiencia local desde nuestra experiencia en la Universidad Cayetano Heredia. Cuando hablamos de comunicar los resultados, una vez que ya hemos hecho la investigación, existen y surgen una serie de dilemas, ¿no? Y ha surgido este concepto de lo que se llama ética de la comunicación, que es esencial para asegurar la validez de los resultados que hemos obtenido. En realidad, ¿estamos siendo transparentes con los resultados que hemos obtenido? ¿O quizás estamos ocultando cierto tipo de información? La oportunidad también en la comunicación de los resultados, es decir, que los resultados deben ser comunicados con oportunidad en su momento, para que las personas además puedan tener acceso a estos nuevos conocimientos y puedan tomar decisiones. No solamente las personas que han participado en las investigaciones, sino también los tomadores de decisiones. La pobre adherencia a principios éticos lo que genera es resultados adversos en los pacientes. Si es que ocultamos información a los pacientes o a la comunidad, vamos a exponer a las personas a un riesgo innecesario, y estos resultados pueden terminar como adversos para los pacientes. También, otro de los problemas a la falta de adherencia a los principios éticos cuando uno comunica los resultados es la sobreestimación de los beneficios. A veces uno sobreestima los beneficios de una investigación o los subestima en relación a los riesgos, es decir, no ha pasado nada con la investigación y se reporta como que no hubiera riesgos para las personas, o al revés, ¿no? Subestima los beneficios y sobreestima también los riesgos, que es otro de los dilemas que surgen cuando uno comunica los resultados. Y finalmente, esto genera una falta de conciencia oportuna en relación a los beneficios o daños. Si es que las personas no conocen que algún producto de investigación causa daño, por ejemplo, oportunamente, podemos tener mucha población expuesta consumiendo estos productos y obviamente teniendo muchos riesgos en su salud. Entonces es importante la adherencia a los principios éticos. Esto nos lleva a un concepto que ha surgido en las últimas décadas relacionado a la mala conducta científica o a la falta de integridad científica, que en realidad lo que produce es una amenaza a la seguridad pública. Recordemos los casos que han habido recientemente. Por ejemplo, Merck ha sido multado por cerca de 3 millones de dólares por ocultar los efectos adversos que producía un medicamento para la diabetes. Entonces, esto obviamente ha generado una serie de controversias. Entonces, es una amenaza para la salud pública no comunicar los resultados oportunamente. Esto también además genera una falta de confianza en la investigación y de sus investigadores. Cuando no lo hacemos de manera transparente y no respetamos estos principios de conducta e integridad, podemos también generar esto, ¿no? Que la sociedad empiece a desconfiar de sus investigaciones y de sus investigadores. Y ahí surgen los problemas, porque la investigación, tenemos que reconocer, es necesaria para la seguridad, para el bienestar, para la salud de las personas. Esta es una investigación interesante, publicada en Nature en 2005, en el cual preguntaron a los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, cerca de 3.000 investigadores, acerca de cuáles ellos consideraban que eran las limitaciones o los factores que llevaban a producir resultados inadecuados en las investigaciones. Y miren, entre los problemas principales están fabricar los datos, que ellos consideraban que era uno de los problemas principales cuando uno hace investigación, no declarar conflictos de interés, ¿no? Y ahí viene todo un mundo de conflictos de interés. ¿Qué pasa si es que yo soy contratado por una compañía y yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, de metales pesados? Entonces, tengo que declarar ese conflicto de interés, y ese conflicto de interés tenemos que reconocer que a veces puede hacernos
y llevarnos, ¿no es cierto?, a publicar o a comunicar los resultados de manera inadecuada. Falla en presentar datos que contradicen las hipótesis. Cuando la investigación sale contraria a lo que un investigador espera, el investigador puede tener, digamos, esta tendencia de tratar de obviar esos datos que son contradictorios con nuestras hipótesis y publicar un dato que no es adecuado. Interpretaciones inadecuadas de los datos, también, miren, 6%. Cambiar la metodología o resultados por presión. La presión puede venir del que financia el estudio, cambian los resultados. La presión puede venir de la institución donde uno trabaja. Entonces son los diferentes actores que a veces pueden producir esta presión, y miren cómo los propios investigadores del Instituto Nacional de los Estados Unidos, que como sabemos es uno de los institutos más reconocidos a nivel mundial, 15% de ellos pensaban que podía ocurrir como una de las limitantes para transparentemente comunicar los resultados. Asignar el autor de forma inapropiada es otro factor. Retener detalles de metodología o resultados, es decir, no publicar los resultados o ciertos resultados y otros sí los publican. También es otra falta importante cuando uno comunica los resultados de las investigaciones. Y finalmente hay otro concepto que es el sesgo de publicación. Cuando nuestros resultados son negativos, tendemos a no publicarlos, nosotros como investigadores. Pero también muchas veces las revistas niegan o no nos aceptan los resultados de nuestras investigaciones cuando son negativas. Hay una prevención para la mala conducta, hay estrategias que se han desarrollado para la mala conducta científica. Un interesante artículo publicado en 2007 en la revista de Tórax indica una serie de estrategias que tenemos para evitar esta comunicación inapropiada de los resultados. Están primero la educación de los investigadores en la mentoría, ¿no? Esto es esencial, en realidad los investigadores necesitan conocer no solamente los conceptos de metodología de la investigación, sino también los aspectos éticos. Muchas veces conocemos muy bien los diferentes diseños que existen, pero cuando hablamos de los aspectos éticos a veces no tenemos muchas oportunidades para entrenarnos o no tenemos conocimientos. Y creo que es una parte fundamental de cuando uno hace investigación, el equilibrio entre la ética y la investigación, que ambos son importantes. Fortalecimiento institucional a través de políticas claras, ¿no?, para transparentar los resultados, para apoyar la comunicación transparente de los resultados. Apoyo a la conducta ética de los investigadores, es decir, si es que las reglas son claras en una institución antes de iniciar una investigación y todos conocemos estas reglas, es mucho más difícil que podamos equivocarnos. Mecanismos de supervisión, ¿no?, de estas de supervisión para ver si es que existe una comunicación inapropiada de los resultados. Manejo de conflicto de interés, que es lo que hablábamos, a veces surgen estos conflictos de interés con las instituciones o entre investigadores, entonces hay que transparentar estos conflictos de intereses. El reporte y monitoreo de la conducta inapropiada, que es algo que es fundamental. Acuerdos institucionales, ¿no? Antes de iniciar una investigación, uno debería establecer estos acuerdos con otras instituciones para establecer desde el inicio las reglas de juego. Por ejemplo, si es que alguna institución los contrata como investigadores para hacer una línea de base en una comunidad y establecer, no sé, la prevalencia de diferentes metales, entonces uno tiene que establecer quién es el que va a hacer y va a publicar el artículo, quién va a analizar los resultados y cuál es la relación finalmente con la compañía o con la entidad financiadora cuando se presentan los resultados, desde el inicio. Acuerdos institucionales entonces antes de iniciar la investigación. La otra estrategia es mejorar la calidad de interpretación y comunicación de los resultados, y por eso tenemos felizmente muchas de las guías que ya existen de publicación y que son estándares. Por ejemplo, todas las revistas ya tienen ciertos criterios para publicar los resultados, pero felizmente para nosotros también han salido una serie de guías que permiten asegurar que la calidad de los resultados sean adecuadas, como por ejemplo las guías Consort, que son una lista de chequeo de qué cosas tenemos que publicar cuando hacemos un ensayo clínico, o las guías Equator cuando nosotros hacemos una revisión sistemática. Entonces hay una serie de guías que han salido para asegurarnos que los resultados realmente sean confiables. Registros de investigación también aumenta la transparencia en la comunicación, sobre todo cuando estamos hablando de
proyectos que no se publican, o el sesgo de publicación. Si es que los estudios y los protocolos están registrados desde el inicio, entonces vamos a un poco monitorizar cuánto de los estudios no se publican finalmente. Y hay otro punto, que es la publicación de libre acceso, que permite también que los resultados, sobre todo los resultados negativos, puedan publicarse en estas revistas de libre acceso. ¿Cuál es el rol de los comités de ética en la comunicación de los resultados de las investigaciones? La Declaración de Helsinki ha cumplido 50 años. En 2013 se ha publicado la última modificación de la Declaración de Helsinki, y al respecto y en relación a la comunicación de los resultados dice lo siguiente: el comité tiene derecho de monitorizar el estudio, la obligación, y los investigadores la obligación de proporcionar información y en especial todo incidente adverso serio. Ningún cambio en el protocolo sin la consideración y aprobación del comité debe ser realizado. Además, al final del estudio, y es una de las cosas nuevas que ha venido con la declaración, todos los investigadores tienen la obligación de publicar y comunicar sus resultados, tanto al comité de ética como también a las personas que han participado. Pues al final del estudio, los investigadores deben enviar un reporte al comité, un resumen de los resultados y las conclusiones del estudio. Entonces, hay toda una política en realidad actualmente de favorecer la publicación de los resultados y la comunicación de estos resultados a los pacientes. Esto es las dificultades que hay todavía en los diferentes países en relación a las políticas para el funcionamiento apropiado de los comités de ética. Lamentablemente, otro de los errores y otro de los problemas que existen todavía en los países para proteger adecuadamente a las personas es que todavía tenemos comités de ética que no funcionan de manera estandarizada y no tienen políticas, y esto es un artículo, una publicación de todas las políticas ausentes en realidad en los diferentes países. Si ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, en relación a políticas institucionales sobre ética y de la investigación, solamente en un estudio de cerca de 77 comités a nivel mundial, 51 de ellos, 51%, la mitad tenían políticas explícitas, ¿no? Políticas institucionales sobre ética de la investigación o políticas institucionales sobre consentimiento informado, solamente 58%. Entonces, hay una serie todavía de falencias en relación a las políticas acerca de cómo proteger adecuadamente desde los comités de ética a los pacientes. Esto es... Disculpe que me interrumpa. Ese último punto que ha hecho usted, que hay una gran deficiencia en la participación de los comités, es a nivel mundial, ¿no? Pero ¿dónde predomina más? ¿En qué continente? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad es muy interesante porque donde más predominan las falencias son justamente en países en vías de desarrollo, ¿no? Y ahí falta coordinación, estandarización y también reuniones como estas que permitan, digamos, discutir estos temas y que finalmente establezcan políticas adecuadas para los comités. Y miren, esto es un estudio de las políticas que existen en diferentes países en relación al funcionamiento de los comités, y como ustedes pueden ver, estamos hablando de Inglaterra, de Estados Unidos, o Nueva Zelanda, o Canadá, o India, y vamos a ver que los diferentes países tienen diferentes políticas nacionales en relación a cómo deben funcionar sus propios comités. Entonces falta, y en el país también lo reconocemos, existe una falta de política nacional con respecto al funcionamiento de los comités de ética. Nuevamente, ¿podríamos decir que habría más debilidad política en los países en vía de desarrollo? Yo diría, en realidad, falta discusión sobre la importancia de los comités de ética en un país para proteger a las personas, ¿no? Por ejemplo, falta políticas para estudios observacionales, como son los estudios que hacemos con metales. No tenemos políticas, ustedes son testigos de que todavía no hay una política, digamos, macro que guíe cómo debemos hacer investigación, y en ese sentido es necesario que hayan estas políticas. En relación al rol de los comités en la comunicación de los resultados, hay varias estrategias interesantes. Por un lado, por ejemplo, uno siempre debe exigir, y como investigador uno siempre tiene que tener en el protocolo, las estrategias para comunicar los datos, tanto agregados como individuales, porque uno de los problemas cuando hablamos de metales pesados es ¿qué vamos a comunicar al participante? ¿El resultado individual, es decir, cuánto le salió de mercurio en la sangre? ¿O el resultado agregado de todas las personas que han participado?
Entonces, eso tiene que estar en el protocolo. También otro de los puntos importantes en relación a la comunicación de los resultados es el almacenamiento y el uso futuro de las muestras. ¿Qué va a pasar? Vamos a almacenar las muestras, vamos a utilizarlas a futuro. Eso también debería estar claramente establecido en el protocolo, y ahí el Comité de Ética tiene un rol importante porque debe exigir que esto sea explícito también en los consentimientos informados, y el comité debe revisar y deliberar si es que las recomendaciones o las propuestas de los investigadores son adecuadas en relación a cómo es que ellos van a comunicar sus resultados a las personas, ¿no? Entonces hay una especie de deliberación, porque cuando uno comunica los resultados, no todos los resultados son de utilidad clínica para el paciente. O sea, es decir, si es que ustedes les proporcionan información o un resultado a un paciente sobre un determinado nivel de algún metal, pero todavía esa prueba no está estandarizada, ¿qué utilidad clínica tendría para un paciente el revelarle, por ejemplo, el resultado de esta prueba? E imagínense más aún si es que en realidad este resultado, o para este resultado no exista tratamiento. También es otro problema importante, ¿no? Si no existe tratamiento, ¿cómo hacemos y qué hacemos cuando le comunicamos un resultado para el cual no existe ningún tipo de tratamiento? Entonces, el Comité de Ética tiene que deliberar y revisar si es que estas estrategias son adecuadas o no en relación a la comunicación de los resultados. Existen diferentes dilemas en la investigación con metales pesados, ¿no? Uno de los grandes dilemas, como el que he estado discutiendo, es la comunicación de resultados debe ser a nivel individual o a nivel agregado. También, ¿a quién debemos dirigir la comunicación de los resultados? Y aquí existen diferentes partes interesadas y diferentes actores. Por ejemplo, los participantes, ¿no?, los que deben recibir los resultados, la comunidad, si es que es un estudio comunitario, la comunidad científica, los profesionales de salud, los tomadores de decisiones, el público en general, los medios de comunicación o las instituciones financiadoras. Son diferentes actores a los cuales vamos a comunicar estos resultados. Otro de los dilemas que puede surgir es en relación al protocolo. El protocolo, y aquí siempre surge la gran pregunta, si es que toda pregunta de investigación debe ser estudiada o no. Porque no todas las preguntas de investigación son necesariamente éticas, ¿no? No siempre se pueden responder esas preguntas de investigación. Entonces, hay un dilema cuando uno diseña un protocolo. Siempre tiene que pensar que simplemente el conocimiento científico no necesariamente debe ser el camino, sino tenemos que pensar también en el participante, ¿no? En el consentimiento también pueden surgir algunos dilemas, como uno debe decirle al paciente claramente cuál es el propósito y la razón de por qué se está haciendo el estudio, ¿no? Por qué se está, por ejemplo, midiendo ciertos metales, los riesgos y beneficios de su participación, la confidencialidad y la privacidad, cómo se va a respetar esta confidencialidad y privacidad de la información. Y también es importante decirle y mencionarle qué van a hacer cuando los resultados sean positivos. ¿Los van a referir a algún lugar o no se va a referir al paciente, ¿no? Eso todo tiene que estar claro en el consentimiento. El otro dilema grande es en relación a la interpretación de los resultados, ¿no? También, cuando tenemos un resultado, cómo es que se interpreta, y ahí puede surgir una serie de dilemas, sobre todo cuando hay conflictos de interés. Y finalmente está la aplicación de la investigación. Si es que los resultados, y a veces hay muchos errores que cometemos, creemos que el resultado de una investigación finalmente puede traducirse en una política o una norma. Algunas veces sí, pero otras veces no. Entonces, ¿cómo estos resultados de investigación pueden aplicarse a la realidad? Eso también a veces es un dilema, ¿no? Porque si encontramos algún hallazgo importante, tenemos que preguntarnos si es que realmente pueden ser de aplicación a la realidad. Resultados inesperados. Estamos haciendo estudios con, por ejemplo, diferentes pruebas de diagnóstico y encontramos un resultado inesperado, un resultado que no esperábamos. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Los conflictos de interés de los que hemos hablado, el establecimiento de relaciones y contratos con otras instituciones y las políticas sobre protección, que también son a veces los dilemas que enfrentamos, ¿no? Uno de los grandes dilemas es, por supuesto, el uso futuro de muestras, ¿no? ¿Qué hacer con las muestras una vez que las hemos obtenido del paciente?
Y aquí surgen otros dilemas como el retiro del consentimiento. El paciente puede decirles: ya no quiero que almacenen mis muestras y por tanto tienen que destruirlas. Los beneficios compartidos de la investigación o de la producción, por ejemplo, no sé, de patentes, ¿no?, de la comercialización, el compartir datos. Pueden sus investigadores enviar las muestras de los pacientes a otros lugares. ¿Cómo debemos establecer estos mecanismos? Son algunos de los dilemas que siempre surgen al compartir datos. Codificación o anonimización, es decir, los datos pueden estar codificados de tal manera que podamos identificar que una muestra le pertenece a un paciente, pero la anonimización significa romper ese vínculo entre el código y el dato del paciente. ¿Y qué vamos a hacer cuando encontremos, por ejemplo, a futuro, una información que puede ser clínicamente relevante para el paciente? No hay forma de vincularlo. Entonces, todos esos son algunos dilemas que surgen: derecho a recibir resultados, enrolamiento de menores. Solamente quería terminar un poco transmitiéndoles la experiencia desde el Comité de Ética de nuestra universidad, de Cayetano Heredia. El Comité de Ética, su función principal, su única función en realidad, es proteger a las personas, ¿no? Pues en ese sentido, el comité tiene esta frase que dice: protegiendo los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas. Entonces, nosotros tenemos un reglamento cuyas políticas, que son lo que falta en el país, son muy importantes para proteger. Por ejemplo, políticas de independencia. Como les decía, si no hay realmente independencia para tomar decisiones, a veces podemos cometer errores. Transparencia del Comité de Ética, que es importante en su funcionamiento. Políticas de conflicto de interés, también confidencialidad, cómo se protege la información. Y finalmente, educación en ética, que es un requisito que se ha implementado en la universidad. Todo investigador que quiere hacer investigación con personas requiere de un entrenamiento en ética básica de la investigación. Aquí hay algunas de las estrategias que hemos iniciado, ¿no? Tenemos monitoreo de estudios, que es supervisar los estudios. Tenemos, por ejemplo, una base de datos electrónica, información en tiempo real, utilización de tecnología e innovación para el Comité de Ética. Todo esto que permite en realidad que el Comité de Ética pueda dedicarse a la función principal, que es proteger. El cambio de percepciones, que es una de las cosas más difíciles que hay en una institución. Cambiar la percepción, a veces equivocada, que tenemos en relación a la ética, ¿no? Como que el comité es el único responsable, y como yo decía al inicio, en realidad son varios los actores que trabajan al respecto, o el Comité de Ética y los investigadores son dos partes opuestas, ¿no? Finalmente, en realidad he tratado de discutir un poco con ustedes las consideraciones éticas en relación a la comunicación de los resultados, la importancia de la conducta responsable, ¿no? Creo que es crucial en realidad tratar de reflexionar sobre la importancia que tiene que el investigador realice una investigación con integridad. Y al respecto, en muchos países tienen oficinas de conducta responsable que vigilan que sus investigadores realmente actúen con estos principios éticos. Existen estrategias de mala conducta. Finalmente, hay muchos dilemas en la investigación con metales pesados, pero lo más importante es reflexionar sobre que hay diferentes actores para asegurar la protección, y un poco de la experiencia desde nuestra universidad. Le damos las gracias a Freddy. Vamos a continuar con la mesa y va a exponer en representación de la Coordinación Nacional de Estrategia Nacional Sanitaria de Salud de los Pueblos Indígenas, un representante de dicha institución. Le rogamos, por favor, si pudiera hacer la exposición en unos 10 minutos para poder terminar a tiempo todos. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Ángel González, soy médico de profesión y estoy en representación de la Estrategia Nacional de Pueblos Indígenas. El tema que estamos tratando en estos momentos como parte del panel, lo voy a enfocar desde un contexto de las comunidades que tienen sistemas culturales diferentes a nosotros, y en los cuales los tres aspectos que se están mencionando para la difusión de resultados, el ético, el político y el intercultural,
se funden de alguna forma. O sea, me parece totalmente pertinente el haber puesto ese tema, el haber puesto estos tres aspectos para tratarlos, porque en la práctica creo que en muchos contextos los tres van bastante ligados. Y si no, creo que un poco más adelante podemos poner algunos ejemplos, no muy profundos, pero sí que nos van a dar cuenta de cómo nuestra realidad se ligan y van a tener que necesariamente estar presentes cuando planteemos una investigación. Bueno, yo sobre los aspectos que pueden influir en el tema de la exposición a metales pesados, creo que en estos 2 días como hoy se han tratado bastante, pero cada vez más en el país estamos expuestos a este tipo de problemas y eso nos lleva a que también haya más investigación sobre estas situaciones. Uno de los lugares donde está ocurriendo mucho este tema es en la zona andina, en la zona selvática de nuestro país, y allí una de las poblaciones que pueden verse afectadas por esta situación son las comunidades indígenas, andinas, amazónicas. Creo que es... siguiente. No voy a ahondar mucho por razones del tiempo, pero en todas las fases de un proyecto, de los que puedan estar en boga en el país, en ejecución en el país, la construcción, la exploración, la extracción, van a surgir problemas. Uno de esos problemas puede ser efectivamente la exposición a ciertos metales pesados. Siguiente. Cambios en la desnutrición y queríamos un poco confirmar ese resultado. Entonces, el objetivo principal es identificar factores que explican la reducción de la desnutrición crónica en el periodo, no solo factores asociados en un momento en el tiempo, como se suele hacer en muchos otros estudios, sino que el objetivo acá es ver los factores detrás del cambio, ¿no? Entonces, buscamos un modelo que identifique factores y que considere variables a nivel individual, del hogar, y que reflejen también la incidencia de las políticas de salud y nutrición incluidas en el PAN, y otras variables vinculadas a los ingresos familiares y el crecimiento económico del país, porque pensamos que este cambio en la desnutrición crónica infantil ha coincidido y muy posiblemente tiene que ver con los cambios en el propio desarrollo económico del país, ¿no? Entonces hacemos un análisis agregado por regiones, por estratos, y el objetivo final es dar pautas que sirvan para hacer recomendaciones de política. El modelo conceptual detrás, ¿no? Necesitamos hacer un modelo que nos permita hacer esas estimaciones, y para eso nos basamos en una revisión de la literatura nacional e internacional que tiene mucho ya trabajado, y principalmente en un modelo que es quizás el más frecuentemente utilizado, que es el de UNICEF del 99, y que ha sido mejorado y modificado en varias oportunidades, como por ejemplo por Engel en el mismo 99, Mucuri en el 2005. Tomamos este punto de partida y utilizamos también modelos de Smith y Haddad y de Correia para proponer el modelo en el caso peruano. Esto un poco que simplifica el modelo causal en el que nos basamos, ¿no? Y lo que tenemos es que tenemos el estado nutricional de los niños en la parte de abajo del cuadro, particularmente la desnutrición crónica infantil, y tenemos que en un primer orden están las características del niño, claramente identificadas como factores asociados, como es la edad del niño, el género, el peso al nacer, el orden de nacimiento, la prevalencia de enfermedades, edas e idas, ¿no? Luego tenemos las variables que tienen que ver con el cuidador principal, que normalmente será la madre, y que tienen que ver con la edad, la talla, la masa corporal, el número de hijos, presencia del cónyuge en el hogar, nivel de educación, acceso a información, que puede ser a través de TV, radio, nivel de empoderamiento de la madre y otras varias variables que tienen que ver con la madre o con la cuidadora. Y por otro
otro lado, también en este mismo nivel, tenemos las prácticas de la madre o del hogar, ¿no? Que tienen que ver con la afiliación al seguro, con si tiene o no vacunas completas, los temas de lactancia, de una alimentación adecuada, prácticas de higiene, etc., ¿no? Todas este tipo de variables. Y luego tenemos un segundo nivel que tienen que ver ya con las características de la comunidad y del hogar, pero las variables socioeconómicas, ¿no? Ingreso familiar, acceso a servicios de agua potable y desagüe, materiales de la vivienda, área de residencia, que es un poco el entorno en el que se desarrollan las funciones de la cuidadora y del hogar. Y también de la comunidad, ¿no? Si tienen acceso a programas sociales, si hay infraestructura de salud en la comunidad, nivel de producción de la comunidad que tiene que ver con los alimentos, servicios de agua y desagüe, seguridad alimentaria, etc. Entonces, lo que tenemos es una estructura jerárquica de diferentes niveles de influencia, que es lo que recogemos en la metodología y a nivel econométrico estadístico, y que nos establecen factores de vínculos directos e indirectos, ¿no? Que tienen que ver con el estado nutricional infantil. Además de las características de los niños, tenemos las variables del cuidador principal que les mencionaba, las prácticas de salud, que son directamente vinculadas al estado nutricional, y las características socioeconómicas del hogar y la comunidad, que es el entorno donde se desarrolla el niño y que nos da los recursos con los que se cuenta para enfrentar al tema nutricional, ¿no? Y todos estos factores están a su vez influenciados por variables regionales e incluso de nivel nacional, que tienen que ver con el crecimiento económico y las políticas gubernamentales que se enfocan en reducir la desnutrición, ¿no? Y todo eso es lo que tratamos de incluir en nuestro modelo. Entonces, en la metodología, lo que hacemos es una primera etapa, que es un análisis descriptivo, estadístico, detallado, del cual voy a brindar algunas ideas generales aquí, pero que hay mucho más detalle en el estudio mismo, y que hacemos un análisis por diferentes niveles de desagregación, como son estratos geográficos, regiones, departamento por departamento, etc., por edad, por género, etc. Y luego miramos la relación con el comportamiento de algunas variables claves, como son el crecimiento económico y el presupuesto asignado en el contexto del programa articulado nutricional, tanto a nivel nacional como a nivel regional y departamental. Y tratamos de ver cruces entre estas políticas y las tendencias de la desnutrición, ¿no? Y en una segunda etapa hacemos ya un análisis econométrico que integra todo, y que a través de una estimación de mínimos cuadrados ordinarios para el periodo 2007-2013 aplicamos esta estructura jerárquica de factores que les venía mencionando. A continuación, aplicamos un método que se llama descomposición de Oaxaca-Blinder, que es usado en economía en el contexto sobre todo laboral, pero también se puede usar para temas de nutrición y de educación, que nos permite comparar variaciones en dos puntos en el tiempo y identificar los factores que explican los cambios en el tiempo. Y todo esto lo hacemos tanto para el nivel nacional como por regiones y por departamentos. ¿Qué bases de datos utilizamos? Dado nuestra población objetivo, van a ser los niños y niñas menores de 5 años, ¿no? Y necesitamos información además de la cuidadora principal, del cuidador principal, del hogar, de la comunidad, que es el entorno de los niños. Nuestra principal fuente de información, como usualmente es en estos estudios, es la ENDRES, que tiene una información bastante completa para hacer este análisis, y tiene una periodicidad anual a partir del 2009, y también tenemos la data del 2007-2008. La representatividad es, además de nivel nacional, por área de residencia, por región natural, y también tenemos representatividad para los 24 departamentos. Y también introducimos fuentes adicionales, sobre todo para las variables de carácter socioeconómico, que son principalmente del Censo de Población y Vivienda último disponible, que es el 2007, el mapa de vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria del 2012, que tiene un nivel distrital, y datos de PBI per cápita del INEGI, que tiene un nivel regional, y datos de presupuesto institucional de apertura del PAN, que tenemos a nivel provincial y regional. Y este primer gráfico es un poco lo que nos mostraba Juan Pablo antes, que es la caída de la desnutrición del 2007
que al 2013, que es una caída de casi 30%, bastante significativa, de 10 puntos porcentuales. Y utilizando también el patrón de la OMS para medir la desnutrición. Luego tenemos que a nivel de áreas, esto también lo ha mostrado Juan Pablo, o sea, hay una reducción bastante más fuerte en las áreas rurales que en las urbanas, más en la sierra y en la selva, en la costa y en Lima. Y lo que vemos aquí también es las cosas interesantes que se pueden observar a nivel departamental, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que en Piura hay una reducción de 2.6 puntos porcentuales, una variación de 9%, mientras que en Cusco hay una variación de 27 puntos porcentuales. Notamos unas diferencias departamentales que es importante tomar en cuenta. Acá tenemos un gráfico que las muestra tanto la reducción como la variación en el periodo, y pueden ver que la heterogeneidad de los cambios de la distribución es enorme, ¿no? Y esto también con información de la propia EPS. Luego vemos que un poco que ha ocurrido con el programa articulado nutricional, el PAN, ¿no? Que fue creado en el 2008 y que involucra intervenciones articuladas tanto del MEF como del MINSA, el MIDIS, el MINT, el PCM, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y la efectividad de este programa se mide principalmente a través de indicadores de niños con vacunación completa, en este caso menos de 36 meses, menores de 36 meses con controles de crecimiento completo para su edad, porcentaje de mujeres gestantes y menores que tienen suplementos de hierro y porcentaje de hogares con agua segura y disposición sanitaria adecuada. Son como los principales ejes, aunque se cubren mucho más variables, ¿no? En este programa articulado nutricional. Y se espera que la efectividad de estas intervenciones esté también vinculado con los cambios en la desnutrición, pero estos efectos esperamos que van a ser muy diferentes dependiendo de la región y del departamento que miramos. Mirando el análisis estadístico, primero, ¿qué ocurre con los cambios en el presupuesto del PAN como una aproximación de la importancia que se le ha dado al PAN en los diferentes años? Y en este gráfico vemos cómo la tasa de desnutrición tiene una correlación con los cambios en el PAN, ¿no? En los años en los que se reduce particularmente, se observa también un crecimiento importante del PAN, ¿no? Que nos indicaría que hay una correlación importante. Sin embargo, a nivel departamental vemos diferencias grandes también, ¿no? Hay departamentos donde se eleva enormemente el presupuesto del PAN y la DCI, la desnutrición crónica infantil, no se reduce tanto, como es el caso de Ucayali, India y Ayacucho. Y tenemos otros casos donde hay un crecimiento del presupuesto del PAN menor y hay reducciones enormes de la desnutrición, ¿no? Entonces, cuando vamos mirando la información de manera más detallada o más desagregada, ya la correlación entre los cambios en el PAN y la desnutrición no es tan clara. Lo mismo con el crecimiento económico, ¿no? Si vemos el gráfico a nivel nacional, vemos que cuando el PBI crece, se da de manera bastante correlacionada con las caídas en la desnutrición a nivel nacional. Pero si miramos el nivel departamental, ya la correlación no es tan clara. Y tenemos departamentos con gran reducción de desnutrición, pero el crecimiento económico no ha sido tan alto, como Moquegua y Madre de Dios o Pasco, y otros casos con un enorme crecimiento económico y no se ha reducido tanto la desnutrición. Nuevamente, entrando al detalle, las correlaciones no son tan claras. Entonces, ¿qué nos dice este primer análisis estadístico? ¿No? Nos dice que hay claramente un comportamiento muy heterogéneo, que es importante, que todos lo sabemos, pero es importante como que ponerlo en blanco y negro, ¿no? Que existen diferencias enormes por áreas de residencia, entre urbano y rural, entre costa, sierra y selva, y particularmente hay que mirar también el nivel departamental. La reducción de la desnutrición crónica está muy vinculada con el crecimiento económico y con el incremento del presupuesto del programa articulado nutricional, pero los patrones son muy diferentes cuando se mira al interior del país, en departamentos o regiones. No hay un patrón marcado que nos permita establecer conclusiones cuando ya miramos el detalle, y por eso es que pasamos a unas técnicas econométricas que nos puedan dar más evidencia de lo que está ocurriendo. El modelo que utilizamos entonces, como les comentaba, es de mínimos cuadrados ordinarios. Hacemos estimaciones para cada año del periodo
del 2007 hasta el 2013, y nuestra variable dependiente, la que explicamos, es nuevamente la desnutrición crónica con el Z-score del patrón de la OMS, comúnmente utilizado, ¿no? Talla para la edad. Tenemos variables que recogen las diferencias departamentales y también la cohorte de edad. Y tenemos un modelo básico que más o menos es el que se encuentra ahí, donde vamos a tener variables, además de las dicotómicas departamentales, variables de los niños, que son las que les mostraba en el modelo, como género, edad, orden de nacimiento, etc. Características del cuidador principal, ¿no? Que tienen que ver con el nivel educativo, con la edad de la madre, las variables que puedan aproximarnos al propia desnutrición de la madre, ¿no? La lactancia, etcétera. Variables de políticas del PAN que, como les decía, tienen que ver con la vacunación, con los controles de crecimiento, con las variables de agua y saneamiento, y finalmente variables del ingreso del hogar y algunas variables de la situación de la comunidad desde la perspectiva socioeconómica. Entonces, aquí nuevamente tenemos los grupos de variables que ya les hemos venido comentando, de características de los niños, del cuidador principal, del PAN, ¿no? Que son estas variables de control del niño, prenatales, prácticas de higiene y alimentación adecuada, que son las que fomenta el programa articulado nutricional, y también variables de crecimiento económico. Una variable particularmente importante es la propia variable de nivel de ingresos del hogar, que no tenemos información directa en la INDES, pero que la podemos aproximar con un índice que está bastante correlacionado con los ingresos y que ha sido ya demostrado en estudios previos que aproxima muy bien el nivel de ingresos. También vamos a introducir el nivel de ingresos de la comunidad y el índice de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. ¿Qué tenemos como variables más específicas? Tenemos que, y se los voy a mostrar ahorita en los cuadros, pero encontramos que tanto el género como el orden de nacimiento de los niños son variables relevantes, ¿no? Siendo los niños y los últimos hijos los que tienen más limitaciones en lo que se refiere a la desnutrición. Tenemos también que la ocurrencia de diarrea o tos reciente es significativa, pero no tan relevante en algunos años del análisis, probablemente cuando otros factores absorben el efecto de estas enfermedades. Luego tenemos que estas variables son significativas a través de los años y que son relativamente estables en cuanto a importancia. Igual con las madres, tenemos variables claves como son la talla de las madres, que aproxima su nivel nutricional, y en algunos casos en algunos estudios se observa que también puede aproximar a la lactancia. La educación de las mujeres también es una variable que comprueba, es importante aquí, comprueba muchos estudios previos, y son variables que se mantienen importantes a lo largo del tiempo. Aquí tenemos los resultados año a año de las estimaciones, donde vemos con los niveles de significancia las variables más importantes, que en el caso de los niños, como les decía, es la edad, el género, el tamaño al nacer, ¿no? El orden de nacimiento, todas estas variables importantes se mantienen su significancia a lo largo del tiempo. Menos importantes, aunque también significativas, en la diarrea y la tos, de enfermedades del niño, y en el caso de las variables de la madre, destaca particularmente los años de educación y la talla de la madre, ¿no? Luego, en cuanto a las variables relacionadas al programa articulado nutricional, tenemos que una variable particularmente importante son los controles prenatales, ¿no? Tienen efectos muy importantes. La vacunación completa tiene una asociación relevante, pero el efecto se pierde un poco en el tiempo también, y también con el CREC, ¿no? Es difícil encontrar, hay una relación, pero no es tan robusta como otras variables. La ingesta de suplementos de hierro en la etapa prenatal está asociada con el nivel nutricional, pero no es en todos los años tampoco. Y llama la atención el tema de agua y desagüe, que es a partir de la cobertura del hogar, donde los efectos tienen el signo correcto y aparecen significativos en algunos años, pero no es tan robusto como se esperaría, lo cual es importante tomar en cuenta que estamos hablando de que si el hogar tiene acceso, tiene cobertura o no tiene que ver con la calidad del servicio, ¿no? Y sabemos que en una parte importante del país todavía el agua, particularmente en zonas rurales, no
es clorada, no es de buena calidad, no es continua y no necesariamente la cobertura nos indicaría la importancia que tiene el agua de saneamiento. Prácticas alimentarias de higiene también son difíciles de encontrar el efecto significativo y aquí creemos, porque tuvimos mucha dificultad para construir las variables, porque en la ENDES hay dificultades, se cambia la forma en que se hacen las preguntas, es bastante difícil, hay bastante por trabajar para mejorar la calidad de estos indicadores a partir de las preguntas de la ENDES. Respecto al crecimiento económico, tenemos que el nivel del ingreso del hogar tiene efectos muy importantes y marcados y decrece a partir del 2010, lo cual no sorprende porque coincide con los cambios en cómo viene la economía del país, ¿no? Luego, residir en áreas rurales y un mayor miembro de números del hogar son variables que se relacionan negativamente con la nutrición. Más personas en el hogar, menos recursos para cada quien. A nivel de la localidad también tenemos que incrementos del PBI per cápita están asociados con una mejora del nivel nutricional y la magnitud del efecto es variable, ¿no? Y la variable del índice de vulnerabilidad alimentaria es bastante importante, bastante robusto. Acá también tenemos el cuadro en el que podemos ver los efectos de estas diferentes variables. Pueden ver ahí la significancia de las vacunas, del GRET, menos significancia, tenemos solamente en el 2010, suplemento de hierro también solo en el 2009, controles prenatales es importante a lo largo de todos los años, y como les comentaba, el acceso a agua y desagüe, prácticas de higiene y prácticas alimenticias, los efectos son los esperados pero no son tan robustos. Características del hogar un poquito más abajo, vemos que el ingreso son variables importantes, y al igual que si el área es rural, no tiene un efecto negativo. También el PBI per cápita regional, un poco más abajo, y vemos que es significativo en prácticamente todos los años, al igual que el índice de vulnerabilidad alimentaria, que es distrital. Entonces, luego de ver estos resultados, quisimos ver qué pasaba cuando hacíamos el análisis por cohortes de edad, porque sabemos que la política nutricional, los cambios nutricionales son completamente diferentes. Si analizamos, y también lo veíamos en las tendencias que nos presentaba Juan Pablo, muy distinto el 0 a 6 meses, que luego el periodo de 6 a 36 meses y de 36 a 59 meses. Entonces hicimos un análisis agregado aquí también, ¿no? Menos del 0 al 6, que tendría que ver en realidad con el tema prenatal, que es donde hay que trabajar, ¿no? Y es más difícil también encontrar estos efectos en los niñitos un poquito más grandes. Los efectos del PAN son mucho más marcados, y esto es interesante de ver en las zonas urbanas, ¿no? Mientras que variables asociadas al crecimiento económico tienen efectos en ambas áreas, ¿no? El PAN pierde un poco el efecto cuando vemos zonas rurales en relación a las zonas urbanas. En áreas rurales se observa un marcado efecto de nivel de ingresos en los hogares, y en las áreas urbanas los efectos del nivel de ingresos y del PBI se mantienen, pero se reducen a través de los años. Estos resultados salen a partir del análisis desagregado por residencia. Entonces lo que vamos encontrando es que nuevamente, al igual que con el análisis anterior, los efectos que se ven a nivel nacional son distintos cuando lo analizamos por cohorte de edad, que es algo que hay que mirar dándole bastante importancia, y también por niveles de área de residencia urbano-rural. Lo mismo, las diferencias son también muy marcadas, los resultados son muy heterogéneos cuando miramos Lima frente a la costa, la sierra y a la selva, ¿no? Y lo que encontramos es que la incidencia de las variables del programa articulado nutricional tiene efectos más notorios en la costa y en Lima que en la sierra, y particularmente en la selva. Respecto a los ingresos del hogar, los efectos son relevantes en la mayoría de los modelos, pero tampoco son tan importantes en la selva. Y el crecimiento económico local, que es el cambio en el PBI, se reduce en la mayoría de los modelos, pero en las características distritales, el índice de vulnerabilidad alimentaria sí es bastante importante, particularmente en la sierra y en la costa. Y una conclusión importante aquí, además de que el PAN parece funcionar mejor en la costa y en Lima, y que el crecimiento económico ha afectado a todas las zonas, menos la selva. Una primera conclusión importante es lo que más o menos todos sabemos, pero que nuevamente es importante demostrarlo aquí con estos modelos, es que sabemos muy poco de la selva.
¿no? Se ha dado una reducción importante de la desnutrición crónica infantil, pero ninguna de las variables que consideramos aquí parece ser identificable como un factor, al menos no tan claramente como en las demás regiones. Hay mucho por aprender sobre qué está ocurriendo en la selva. Nuevo, aquí tenemos lo que les comentaba al principio, que usamos este método de Oaxaca-Blinder, que no voy a entrar a detalles, pero que lo que nos permite es identificar qué factores, y medir el peso específico de los diferentes factores en el cambio, ya no en el año a año como mirábamos anteriormente, un modelo para cada año, sino acá vemos este cambio del 2007 al 2013, porque no analizamos para todo el periodo porque no tenemos unos datos en panel, sino qué factores han implicado el cambio. Esta metodología nos permite dar algunas luces sobre ese punto, ¿no? Bueno, en la ecuación vamos a ver las diferencias en el promedio del CDECO de la nutrición crónica infantil en el periodo y cómo estas se explican por los cambios en la duración de las variables, en los betas, en los efectos de las variables y en la combinación de ambas. Lo que tenemos a nivel nacional, primero eso también lo hacemos a nivel nacional y desagregando por los diferentes estratos que hemos estado comentando, ¿no? A nivel nacional hemos agrupado los factores en características de los niños, características de las madres o cuidadoras principales, las políticas que son las del PAN, las características del hogar que tienen que ver sobre todo con el nivel de ingresos, el crecimiento económico local y el cohorte de edad y los departamentos. Más que ver este cuadro, es bastante más ilustrativo si lo vemos en una torta, y lo que tenemos es los diferentes pesos en la reducción. ¿Qué salta a la vista? Que la reducción entre el 2007 y el 2013 se debe principalmente, si lo miramos a nivel nacional, al crecimiento económico local, ¿no? Las diferencias que se dan de crecimiento económico a nivel regional explican el 44% de la reducción en la desnutrición. Luego tenemos con bastante importancia, pero bastante menor, las políticas del PAN con el 16%, las características de la madre que explicarían el 15%, las del hogar, que es el nivel de ingresos del hogar principalmente el 9%, y en menor medida los niños y las variables ya que no podemos controlar, saber qué son, pero de departamentos y el cohorte de edad. Este mismo análisis, primero mirando un poquito adentro de cada grupo de variables, en lo que se refiere a las madres, destaca la talla y los años de duración de la madre. A nivel de políticas del PAN, las variables más importantes son el CRET y los controles prenatales, el PBI per cápita a nivel de variables económicas y los ingresos familiares, ¿no? Entonces, esto podría estar escondiendo esta heterogeneidad que hemos estado observando entre regiones y entre departamentos y por zona de residencia, por lo que hacemos también un análisis desagregado. ¿Y qué vemos? Vamos a pasar al gráfico que es más ilustrativo. Vemos que si diferenciamos entre rural y urbano, hay diferencias importantísimas. Mientras que en el área urbana, el grupo más importante de variables son las del crecimiento económico local, que explican el 57%, seguido de políticas del PAN con un 23%. En el área rural, el crecimiento económico local solo explica el 14%, y las características del hogar, que son por ejemplo el nivel de ingresos del hogar, explican el 41%, y las características de la madre el 20%. El crecimiento económico local no jala tanto el efecto de desnutrición como si lo vemos en el urbano, y es lo que jala a nivel nacional, pero en el mundo rural hay otras variables que tienen más importancia, que no son tampoco tanto las del PAN, ¿no? El PAN, miren allí el efecto del PAN a nivel rural, casi nada, ¿no? Casi nada. Por región natural, Lima metropolitana, costa, sierra y selva, vamos a pasar de frente aquí, que vemos también diferencias enormes, y Lima se parece un poquito a la costa, ¿no? Y tenemos que lo más importante es las incidencias de políticas del PAN. Ahí sí el PAN explica el grueso, el 40-30% de los cambios en la desnutrición. Sí se deben efectivamente a las políticas del PAN y también a variables de crecimiento, de la madre, del niño, etc. Mientras que en la sierra está más dividido, ¿no? Tenemos
nivel de ingresos del hogar 23%, políticas del PAN 18%, la madre 26%, etc. Y en la selva también tenemos políticas del PAN, características de la madre como importante, pero los resultados de la selva, hay que ser honestos y decir que no son, esta es un poco la repartición de la torta, pero nada es muy robusto, nada es muy significativo, ¿no? Hay otras cosas que están implicando y que no sabemos qué son. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En realidad, la gran conclusión es la gran heterogeneidad y que es imprescindible que este análisis de políticas se dé mirando la desagregación, idealmente incluso a nivel departamental. También tenemos en el estudio resultados a nivel departamental, ¿no? Y que el PAN, efectivamente, las variables vinculadas al programa articulado nutricional son efectivamente muy importantes, pero no en todos lados y no en todo momento, ¿no? Particularmente la vacunación completa y los controles prenatales. Estas son variables particularmente importantes, pero todo esto del PAN tiene un peso inferior que el propio ingreso y el crecimiento del país, ¿no? Los resultados muestran comportamientos muy diferentes cuando vemos diferentes cohortes de edad del niño, cuando vemos por región, siendo los efectos del PAN mayores en las áreas urbanas que rurales, mayores en Lima y en la costa que en la sierra y la selva, y más importante las características de las madres en la sierra y selva. Las variables relacionadas al crecimiento económico local y los ingresos de las familias son muy importantes en todas las regiones y aunque pierden peso en el tiempo porque el crecimiento económico mismo es menor, siguen siendo importantes, ¿no? Por área de residencia, el crecimiento económico tiene un mayor peso en áreas urbanas, particularmente en los últimos años, y los ingresos del hogar, que tienen que ver con las posibilidades de recursos alimentarios, etc., tienen bastante importancia en las áreas rurales. Por regiones naturales, el crecimiento económico local y regional tiene un mayor impacto en la sierra, mientras que el nivel de ingresos es más relevante también en la sierra que en la costa y en la selva. Bueno, esto sería todo. No sé si Juan Pablo quiere profundizar en las recomendaciones. Gracias. Por favor, tomen asiento, ambos ponentes. Agradecemos la ponencia de ambos distinguidos profesionales, muy agradecidos, y vamos a dar paso a las preguntas del público. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, por favor? Buenas noches y gracias por las presentaciones. Una pregunta y un comentario, ¿no? El comentario es si sabemos de antemano que una sola receta no aplica para todos los contextos, y hay una pregunta, quizás es tiempo, momento, oportunidad, al momento ya reflexionando con los datos, de diferenciar un poco las políticas por zonas, cultura, geografía. La importancia de este estudio es como confirmar o relevar lo que en realidad todos sabemos, ¿no? Y ver un poco qué ocurre y poner en evidencia que se requiere hacer un trabajo heterogéneo, y esa es la recomendación de política, en particular en lo que se refiere al PAN, no solo por regiones, incluso a nivel departamental, y también por edad, ¿no? Las políticas tienen que mirar, considerar qué se requiere para el 0 a 6, la entrada prenatal, cómo se debe hacer en los diferentes sitios. Como les comentaba, por ejemplo, también queremos resaltar el hecho de que no sabemos quizá todavía bien qué tenemos que hacer en la selva.